Bien, hermanos, este sería nuestro mensaje número 11 acerca de un mensaje dado por Cristo, dado ahí en el conocido Sermón del Monte, que aparece en Mateo capítulo 6, cuando el Señor habló a sus discípulos en aquel lugar tan especial y trajo enseñanzas tan valiosas. Este mensaje del Señor Jesús a sus discípulos definitivamente tiene una aplicación directa a todos aquellos que nos llamemos o querramos ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Quiere decir que definitivamente este mensaje no fue solamente para aquel grupo que estaba allí. Es un mensaje para toda la iglesia del Señor. Y como es palabra de Dios, mantiene su vigencia, mantiene su valor, mantiene su poder. Y es increíble, hermanos, podemos ver constantemente a nuestro alrededor evidencias de que esta palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder de siempre. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir, mi vida es una prueba de eso. Por lo que no pude hacer yo con mi propia fuerza, lo que no pudo hacer un médico, no pudo hacer un consejo de alguien, lo hizo el Señor cuando yo me acerqué a su palabra. Amén. Así que no se trata solamente del hecho de la palabra, la Biblia, que el poder, sino lo que el Señor hace cuando nos acercamos y obedecemos esta palabra es maravilloso. Y el Señor en este mensaje dio principios maravillosos. No todos son, vamos a decir, populares, más bien no son muy populares. Y yo diría que ninguno de ellos es fácil de hacer o de poner en práctica. Yo diría que ninguno es fácil de hacer, y más que eso diría que es imposible ponerlos en práctica sin la ayuda del mismo Dios. Aquel que trate de seguir los principios del Sermón del Monte o los principios del Evangelio sin la ayuda del Señor está llamado al fracaso. Con nuestras fuerzas humanas no vamos a ir muy lejos. Pero qué precioso es que aquellos que somos discípulos del Señor contamos con su propia presencia en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y estando Él con nosotros, podemos hacer grandes cosas para Él. Ahora, creo que el tema de hoy trata de algo bueno y algo malo. Y definitivamente quizás todos tengamos alguna idea general, digo como sociedad, como personas, y cualquier persona, aunque no sea cristiana, puede tener una idea de algo que está bien o está mal. Lo cual es muy relativo según la persona que tú le preguntes. El concepto de un malo o buen esposo, si abusa de la mujer o si le es infiel es malo, si es cooperador es bueno, etcétera, malos y buenos hijos, si son obedientes, si son desobedientes, si son organizados, buenos o buenos amigos, si están con nosotros cuando los necesitamos o nada más que cuando quieren algo de nosotros, etcétera, malos y buenos vecinos, si se portan bien sobre todo los que están pegados a nosotros, etcétera. Quiere decir que hay principios generales acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Sin embargo, lo que realmente al final de cuentas está bien o está mal, no depende de los ojos que los miramos, depende en base a qué se está comparando. Y yo sé que, y eso no es nuevo ni mucho menos, hay muchos filósofos que hace siglos están hablando de que realmente el bien o el mal es totalmente relativo, según el punto que tú lo mides, según la regla que tú lo midas. Pero nosotros conocemos que existe un patrón y una regla perfecta en la palabra de Dios. Por consiguiente, lo que define lo que está bien o mal no es la sociedad, no son mis experiencias, no son mis principios que puedan tener, es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia dice que está mal, lo que le dice la Biblia que está bien. Eso es dogmático. Sí, está bien. Pero la verdad no puede ser relativa en ese aspecto. Si la palabra de Dios es la palabra de Dios, por consiguiente sus principios, sus preceptos son los correctos. Y es lo que realmente define. No que lo defina yo o lo defina alguna persona. Es lo que lo define en general, lo que esté bien o lo que está mal.
el creador de todo, el Señor que está por encima de todo, ya lo ha determinado. Por consiguiente, para yo como persona llegar a la conclusión si algo está bien o está mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner la mente en blanco a ver qué me dice la conciencia. ¿Será eso? Tengo que ir a la palabra de Dios. Tengo que ir a Dios. Y la forma de ir a Dios y saber cómo Él piensa es ir a su palabra. Es la forma correcta. Por consiguiente, ahí está. Y efectivamente, yo sé que para algunos que tienen la religión musulmana y son extremistas en esa religión, no todos los que son extremistas, está muy bien matar al que piensa distinto y para ellos está muy bien. Está bien. Conforme a la palabra de Dios, no está bien. Quiere decir que, y yo creo que en general todos sabemos que no está bien. La sociedad sabe que no está bien, pero para ellos está bien. Pero está mal. Así que no depende de mis creencias ni de la religión que practique, depende de la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos, hermanos, que llegar. Y en ese aspecto el mensaje de hoy, o el mensaje que habla sobre la porción del mensaje del monte que el Señor dio, tiene que ver con principios de lo que está bien y de lo que está mal. Ahora, lamentablemente, muchas personas que se han llamado a sí mismas cristianos, religiosos cristianos, yo les llamo cristianos sin Cristo, lo cual es un absurdo, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a ser cristiano sin Cristo? Pero esos son algunos, por siglos han sido así. Han proclamado una religión cristiana, pero ahí no está el mensaje de Cristo, ahí no está el amor de Cristo. Por consiguiente, son cristianos entre comillas. Y lo cierto es que ellos a lo largo de la historia han hecho muchas cosas a nombre del cristianismo que contradicen la palabra de Dios, por consiguiente están mal. No importa el nombre que tú presentes, lo que importa es lo que tú haces conforme a lo que enseña realmente la palabra de Dios. Y la historia está llena de cosas terribles que se han hecho en nombre de Cristo, incluyendo asesinatos, torturas, explotación, racismo, preferencias de unos sobre otros, etcétera, de supuestos cristianos que están contradiciendo completamente lo que la verdad dice. Están mal y actúan mal sencillamente porque están en contra, su actuar está en contra de la palabra de Dios. Ahora, en todo este mensaje desde el principio el Señor está dando pautas acerca de cómo actuar bien. Cómo realmente se es cristiano, en otras palabras. Y por eso el Sermón del Monte está lleno de cosas bien prácticas de lo que tenemos que hacer. No es solamente escucharla o creerla, es hacerla. Desde allí de las bienaventuranzas, donde el Señor nos enseña que hacer bien las cosas significa ser manso. Hay que practicar misericordia por los demás. Hay que ser justos. Hay que tener un corazón limpio delante de Dios. Hay que ser pacificador, buscar la paz. Hay que estar dispuesto a sufrir por el Evangelio cuando viene la persecución. Y el Señor dijo que por eso hay galardón en el cielo. Quiere decir que está hablando de cosas prácticas que es hacerlo bien. Si no eres manso, si tú no practicas misericordia, si tú buscas la guerra en vez de la paz, por consiguiente no importa lo que tú digas, estás actuando mal. También enseña que debemos, en el caso de los discípulos, ser sal y luz del mundo. Cuando un cristiano deja de ser sal y luz del mundo, está actuando mal, aunque sea el primero en llegar el domingo a la iglesia. Si no es la luz de Cristo en los lugares donde está, si su mal testimonio no está alumbrando a los demás, está actuando mal. Dijo también, y esto tiene que ver con mensajes que ya hemos predicado, ¿está bien? Y debemos de vivir reconciliados con todos, no guardar rencor, pedir perdón y perdonar. Usted puede decir lo que usted quiera, de que usted es muy espiritual, de que usted es cristiano,
si usted no perdona, si usted guarda raíces de amargura en su corazón, usted está actuando mal. Y olvídese de lo que usted dice que usted es. Dice también, y vimos ya que cuando hay cosas en nuestra vida, de nuestra carne, que son tentación, que nos llevan al pecado, hay que cortarlas de nosotros y desecharlas para honrar a Dios. Practicando esas cosas en nuestras vidas y permitiendo esos pecados en nuestras vidas, actuamos y estamos actuando mal. También hablamos de que hay que decir siempre la verdad, de que debemos de aún amar a nuestros enemigos. Todo eso es parte de este mensaje. Si usted odia a su enemigo, usted está actuando mal. Así de claro. También habla de ayudar al necesitado, de orar y ayunar, no para impresionar a otros, sino para buscar y agradar a nuestro Dios. Todas esas son las acciones que se esperan del cristiano para actuar bien. ¿Quiere usted estar bien con el Señor? Pues pongamos a obedecer todas estas cosas. Vamos a empezar a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Vamos a analizar en qué lugares de nuestras vidas estamos incumpliendo estas órdenes de Cristo. ¿Dónde estamos fallando en hacer lo que el Señor quiere que hagamos? Para reconocer dónde estamos mal. Miren, si un cirujano va a operar a un enfermo y va a extirpar algo que esté mal, un cáncer, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tiene que saber? ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? Imagine usted que corte la parte buena y deje la parte mala. Tiene que definir, y para eso son todas las placas y todas las cosas que le hacen a uno. Ahí está el tumor, ahí está lo malo. Tenemos que picar aquí y botar esto. No aquello, esto está bien, lo que está mal, lo que tiene cáncer. En este sentido, la palabra del Señor nos aclara y especifica qué es lo que está mal conforme a su palabra, porque ahí es donde hay que cortar. Ahí es donde hay que echar fuera. Ahí es donde hay que renunciar a esas cosas. Con la ayuda del Señor y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque sabemos ya y lo leemos en las manos que está mal. Una de las cosas más lindas cuando uno comienza a ser cristiano y está empezando los caminos del Señor, y a mí me apasiona ver a las personas así, cuando empiezan a descubrir cosas que no conocían. ¿Verdad que eso es precioso? ¿Cuántos pasaron por esa experiencia? Y dice, wow, pero yo no sabía que esto había que hacer, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Ponerme de castigo, darme latigazo. Empezar a hacerlo. Ay, yo no sabía que un cristiano debía de comportarse así. Pues me empiezo a portar así. Yo no sabía que esto que yo he estado haciendo toda mi vida, que mi papá hacía, que mi abuelo hacía, que todos los hombres de mi casa hemos hecho. La palabra dice que es pecado. ¿Qué debo hacer? Dejar de hacerlo, cortarlo. Dice el Señor, corta y échalo fuera. Si es un ojo, sácate el ojo. Si es un brazo, córtate el brazo. Ya vimos ya que está hablando no físicamente, ¿no? No queremos ahora que el domingo que viene aparezca todo el mundo aquí con un ojo tapado, manco. No es que con este ojo vi una mujer que no era mi esposa y me lo saqué. No se trata de eso. Es la actitud de reconocer las cosas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Está escrito, es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que ir a ella, hermanos. Miren, nuestra naturaleza carnal no nos lleva al bien. Quitémonos eso de la cabeza, eso es invento de los hombres. Nuestra naturaleza no nos lleva a obedecer la palabra. Nos lleva en sentido contrario. Por consiguiente hay que ir a la palabra y forzar en el nombre del Señor con la ayuda del Espíritu Santo a nuestra naturaleza. Y llevarla por el buen camino. Y entonces actuamos bien. Aquí el Señor habla de ojos buenos y ojos malos. Realmente, después que yo puse el título aquí, hermano, ya no lo podía borrar. Porque ya se lo había mandado a la secretaria y estaba en el boletín. Pero vamos a ver si se dan cuenta en que el título este tiene su problema. Era una tarea. No fue que me equivoqué, es una tarea. Dice Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que habla del ojo bueno. ¿Vieron? ¿Ya se dieron cuenta del error? Porque ustedes son bien... ¿Cuál es? Lo puse en plural, pero la Biblia no dice los ojos, dice el ojo. Y pensando en, ¿será que es un solo ojo? Y por eso son buenos los diccionarios bíblicos. Oye, porque tú buscas ahí y te enteras de las cosas que tú ni te habías dado cuenta. Y evidentemente cuando yo puse los títulos, subtítulos del mensaje, no me había percatado tanto de eso como cuando lo estudié un poco más profundamente. Y sí, el concepto en la forma de hablar de los hebreos, cuando hablaba del ojo en singular, no es que está hablando de una persona que es tuerta. No está hablando de los ojos en general, generalmente se refería o a una enfermedad o algún problema del ojo. Porque está hablando en singular. Cuando hablaba del ojo bueno, el ojo malo, y sabemos que tenemos dos ojos, no los ojos buenos o los dos ojos malos. Está hablando de un problema de enfermedad o de algo específico que no es lo normal de la mirada. Por consiguiente, creo que el Señor está hablando ahí de algo específico con los ojos que es más que ver. Que es más que mirar lo que pasa a través de estos lentes preciosos y se refleja en nuestra mente o en nuestro cerebro para poder mirar. Así que de entrada aquí hay un principio. Este ojo o los ojos o el ojo, según menciona aquí, es la lámpara del cuerpo. Ahora, cuando habla la lámpara del cuerpo, pensamos que en la oscuridad, y en aquella época más que no había corriente eléctrica, esas lámparas de aceite que alumbraban en la oscuridad y alumbran el camino por donde vamos para poder ver bien y saber a dónde queremos ir. Así que no se trata solamente en el concepto de este mensaje de lo que miramos físicamente, sino donde dirigimos nuestra vida en nuestro camino. Así que hay mucho simbolismo en cuanto a los órganos del cuerpo y nuestra vida, y ya sabemos que eso en otros lugares está. Como por ejemplo cuando hablamos de los sentimientos o de lo que está en nuestras emociones, habla del corazón. Sabemos que el corazón es un músculo que bombea sangre. Sin embargo, ahí habla, cuando hablamos del corazón, habla de algo especial que tiene que ver con nuestro espíritu. Sin embargo, cuando habla del cerebro, en general está pensando en cosas que tienen que ver con el alma, emociones y cosas así. Pero ahora hablando del ojo, de los ojos, está tratando de dónde dirigimos nuestra vida, nuestro camino. Por dónde conducirnos en la vida. ¿Qué dirección vamos a andar en la vida? No solamente lo que entra por los ojos, que contamina, y prácticamente eso está incluido. Pero de hecho, si analizamos ya la parte anterior de este mensaje, ya había hablado de eso, cuando decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Efectivamente, ahí estaba hablando más de lo que podemos mirar con los ojos, que contamina nuestra vida. Creo que ahora aquí está hablando un poco más acerca de cómo mirar el camino de nuestra vida, por dónde dirigimos nuestros pasos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Como estudiamos en la escuela dominical de hoy, ¿qué va a tener prioridad en nuestra vida? Son los ojos, no solamente estos físicos, sino los que representan por dónde voy a tomar las decisiones que debo tomar en mi vida. Y definitivamente en esas decisiones, definitivamente también va a tener que ver mucho si vivo en luz o en tinieblas. Si realmente mi vida está llena de luz o está en tinieblas, según por donde yo haya decidido caminar y camino. ¿Qué prioridades seguir? ¿A quién voy a obedecer? ¿O cuál va a ser el patrón de mi vida? ¿Cuál va a ser el enfoque de mi vida? ¿Cuál va a ser el propósito de mi vida? ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Ya se va más de la parte física de mirar los ojos, sino un poco la parte espiritual de por dónde me voy a guiar. Y la palabra buena que habla aquí es una palabra griega
que en su descripción, lo que quiere decir según Bill Diccionario, habla un poco más acerca de cosas que nos muevan a la generosidad, lo cual es bueno, pero también a la devoción de un ser superior. O sea, ser bueno en cuanto a los demás, que es lo que generalmente pensamos. Este es bueno porque es bueno con la gente, buena gente. Te ayuda si te hace falta, está contigo, si te das cuenta el concepto de los demás. Pero aquí también está incluyendo el concepto de cuán devoto es con relación, bueno, a cualquier Dios, ¿no? Pero en este caso está hablando específicamente del Dios verdadero, del Dios de Israel, del Dios que nosotros creemos. Así que entonces podemos concluir que cuando miramos podemos interpretarlo de dos formas. La primera, la parte física, lo que miramos con estos ojos de la cara, los únicos que tenemos, ¿no? Los cuales definitivamente edifican o no edifican, construyen o destruyen. Y ahí lógicamente está incluido todas aquellas cosas que hacen daño a nuestra mente y a nuestras emociones. Incluye cosas realmente sucias y dañinas que tienen que ver con el sexo, incluye la pornografía y todas estas cosas, que no es que lo estemos descubriendo nosotros, aunque la Biblia lo enseñe, demostrado que eso trae una adicción, que trae serios problemas a la vida emocional de la gente. De hecho, hay terapeutas, hay hospitales, tratando de ayudar a hombres y mujeres a salir de ese vicio, los cuales afectan su vida emocional, su vida matrimonial, etc. Y es triste, pero déjenme decirle esto, hermano. Yo creo que lo dije antes, pero lo leí una vez a partir de un ejemplo, y más de un ejemplo. Muchos de los que han desarrollado después males peores, como asesinos en serie, como violadores de menores o violadores, su primer paso comenzó en la pornografía. Fue su primer paso para adentrarse allí, enfermar su mente y su corazón y su vida y llegar a un momento en que ya esa pornografía no lo satisface y da pasos después ya peores a la sociedad. Así que Dios no se equivoca. Y es una cosa que repito y repito a los jóvenes cada vez que hablo muchas veces que hablo con ellos. Y es, mira, yo sé lo que la gente dice, pero déjame darte la experiencia ya de un viejo. Lo que la Biblia dice que es bueno, tú puedes estar seguro que es bueno. Y lo que la Biblia dice que es malo y llama pecado, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que sea políticamente o políticamente incorrecto, no importa lo que digan los demás, créelo, es dañino. Créele a Dios antes que a los hombres. Mire, pero es que esta Biblia es muy vieja. Bueno, esta Biblia es muy vieja, Dios es más viejo todavía, Dios es eterno. Está por encima de todo, Él nos hizo. Y yo le digo a usted y les garantizo que nadie conoce mejor al hombre que quien el mismo que lo hizo, que es Dios. Pero no solamente nos hizo, nos ama. Y nunca nos va a pedir que hagamos algo dañino. Y nunca nos va a impedir que hagamos algo bueno. Así somos los padres nosotros, ¿verdad? Nos queremos que nuestros hijos hagan cosas buenas y queremos evitarles que hagan cosas malas. Ese es nuestro Dios, vamos a creerle. Pero no solamente esa parte física, también incluye, como dijimos, simbólicamente una lámpara. Y sabemos que aunque había una creencia antigua de que los ojos, tú veías porque de los ojos salía una luz que alumbraba. Es una creencia de los científicos de aquella época o de otras épocas. Sabemos que es un error. La luz es la que entra y la que te deja ver. No es que tú tengas en los ojos una lámpara que alumbre y entonces puedes ver. Quiere decir que esto de lámpara es un simbolismo y efectivamente, como dijimos, habla del camino que debemos de seguir. Ahora, en cualquiera de los dos conceptos, válidos y bíblicos, afectan que nuestra vida esté en luz o esté en oscuridad. Sí es importante lo que miramos, lo que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero es muy importante también por dónde dirigimos nuestra vida
y que tengamos una lámpara precisa para ir por el lugar correcto. El lugar de la voluntad de Dios. El lugar que edifica a la persona, al matrimonio, a la familia, a toda una sociedad. Cuando marchamos realmente en este camino, en el caminar de Cristo. Ahora, igualmente que habla del ojo bueno, también habla del ojo malo. ¿Qué dice el versículo 23, nada más que la primera parte? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo, y vuelvo a hablar en singular, ¿verdad?, es maligno, todo tu cuerpo andará en tinieblas. Y esto, es claro, es elemental. Si no practicamos la vida cristiana y si permitimos que lo dañino y destructivo entre a nuestro cuerpo y más bien a nuestra mente y a nuestro corazón a través de los ojos, definitivamente estamos haciendo algo destructivo que contamina nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces estamos en tinieblas. No importa la religión que digas tener. Si practicas esta acción de que los ojos físicos penetren lo malo y los ojos, para llamar de una manera espirituales, no nos guían por un camino de Cristo, el camino hacia adelante, estamos en oscuridad. No se trata del nombre de la religión que yo diga profesar, se trata de lo que entra en nuestra vida, se trata por dónde camina nuestra vida. Y digo, eso es elemental. Mira, el mundo está cansado que le digamos que somos cristianos, porque ya de falsos cristianos están hasta aquí. Es casi mejor ni decirle nada y que vean en nosotros una vida distinta y nos pregunten, ¿por qué tú tienes tanto amor? ¿Por qué tú perdonas tanto a todo el mundo? ¿Por qué tú tienes esa misericordia? ¿Por qué yo que te he hecho cosas malas, porque te he considerado mi enemigo, tú me respondes con amor? Y decirle, ¿sabes por qué? Porque soy cristiano. Y entonces hablarle de Cristo. Y decirle, vivo en la luz, porque puse mis ojos en la luz y sigo un camino. Y entonces tengo algo que tú puedes también tener. No es que seamos superiores por eso. No somos superiores, somos bendecidos. Y esa bendición la puede tener cualquiera. Cualquiera, hermanos. Ninguno de nosotros aquí es mejor que nadie. Todos nosotros le hemos fregado, le hemos fallado, hemos pecado. Criticamos a otros pecadores y nosotros pecamos en pecados distintos quizás, pero también pecados a los ojos de Dios. ¿Verdad o mentira? Por consiguiente, no somos la gran cosa. La gran cosa es nuestro Dios que está con nosotros, que nos cambió, que nos bendijo, que nos dio una familia. Por consiguiente, no es asunto nuestro, de nuestra arrogancia. Es de un Dios maravilloso que tuvo misericordia de mí y tiene misericordia de cualquiera que ponga la fe en Él. La puerta está abierta ampliamente para toda persona que se arrepienta de cualquier pecado. El amor de Dios es suficiente para cubrirlo, pero es necesario hacerlo y para estar entonces no en oscuridad, sino en la luz. Ahora, ¿cómo este ojo bueno? Como dice ahí, ¿no? Sabemos que está bien. ¿Cómo sabemos que está en lo correcto? Porque al fin de cuentas hay tantas religiones, ¿verdad? Uno dice que tiene la verdad por aquí, otro dice que tiene la verdad por allí. ¿Cuál será? Bueno, hay dos textos que yo creo que sabemos de memoria. Juan 14:6, aprendimos de chiquitos uno de nosotros, y Salmo 119:105. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Bien cerrado ese camino es uno solo. No hay dos, no hay tres. Para muchos esto es demasiado cerrado. Quiere decir, deja fuera a mucha gente. Yo no digo deja fuera a mucha gente, digo deja fuera a todo el mundo. Ahí se quedó fuera todo el mundo. Se dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí dejó, ¿qué otro camino hay? Es Cristo. Quiere decir que esta luz y este ojo bueno, que no es maligno, es caminar el camino que es Cristo. Aceptarle en nuestro corazón, confesarlo, creerlo, seguirle, y ahí estamos ya en lo bueno. Pero esa lámpara está un poco abstracta. ¿Cómo es esa luz? ¿Qué lámpara es esa? Bueno, la Biblia la aclara también, en blanco y negro, que también deja afuera, el camino este dejó afuera a todas las demás personas, ¿no? Solamente hay un camino. Pero esta lámpara dejó fuera a todas las demás lámparas, a todos los demás libros, la haya escrito quien la haya escrito. Y sabemos tantas sectas que funcionan a través de otros libros además de la Biblia y otras revelaciones que supuestamente algunos han seguido y han escrito. Esto deja fuera, Salmo 119, 105, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que esta lámpara y esta luz para iluminar mis pasos en la vida se llama la palabra. Sabemos que está hablando de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras de Dios hay? Una, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, para mis queridos amigos que siguen otros libros y otras cosas, según esta palabra y este Cristo y este Dios, que es el Dios verdadero y el Hijo de Dios verdadero y la palabra verdadera, estás en oscuridad. No importa cuántos títulos tú hayas alcanzado, no importa cuánto dinero hayas acumulado, no importa cuánta fama tú hayas alcanzado. Si esta palabra no te guía en tu camino, y si ese camino no se llama Jesucristo, tú no estás en la luz, estás en la oscuridad. Tú no estás en lo bueno, estás en lo malo. Tu ojo es maligno. Y honestamente dice, oye, eso suena radical. No, eso es radical. Eso no es popular. No es popular. Es más, nunca lo ha sido. Eso deja fuera todas las demás religiones. Siempre ha sido así. No puede haber términos medios. Si alguien dice que él es el camino y no lo es falso. Si existe otro camino, este es mentiroso. Este se equivocó. Si existe otra luz y otra lámpara, entonces esta palabra es falsa. No pueden ser las dos verdaderas. Y nosotros por fe creemos que esta es la palabra y la seguimos al precio que sea necesario. ¿Estaremos dispuestos a pagar ese precio? Yo no vi las noticias hoy, pero alguien me estaba contando que creo que fue ayer, masacraron. Entonces, voy a decir cientos de cristianos y de personas por los terroristas estos allá en Irak. Cientos ametrallados. Estaba leyendo otro artículo que me dejó. Estos fanáticos, cuando llegan a las ciudades que matan a los hombres, las mujeres le ponen tax, así como con precio a las jovencitas. Precio. Son los trofeos de ellos para violar y para abusar y para destruir. Así que este es el mundo que estamos viviendo. Yo honestamente no pensé nunca que iba a ser testigo de tales cosas. Para los que decían que la sociedad va en mejoría, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo que está escrito que iba a pasar. Y no está pasando porque está escrito,
Sino que lo que está escrito porque Dios sabía que iba a pasar. Lo que quise decir con eso es que no es que Dios lo ordenó que fuera así, es que Dios sabía que iba a pasar así. Porque sabe el corazón del hombre y sabe el futuro. Por eso estaba profetizado, por eso estaba dicho. Pero aún las cosas bíblicas nos cuesta trabajo pensar que realmente cosas así van a pasar. Igualmente con las enfermedades y todo eso, ya con los adelantos de la ciencia, se acabaron las enfermedades y todo va a ir muy bien. Se va a ir muy bien. En medio de esta circunstancia hay, hermanos, una verdad, hay un camino, hay una lámpara. Si quiero que mi ojo esté en lo bueno, para que haya luz en mi vida, esta es mi opción, pero es mi única opción. Y tenemos que estar conscientes de eso. Si no, hermanos, tenemos que quitarnos el nombre y ya no ser cristianos más. No podemos llamarnos discípulos de Cristo y aceptar otras cosas. Eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que estamos mirando. Y eso es una razón. Así que, versículo 23, la segunda parte. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí hay un juego de palabras para mí sumamente interesante. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, está un poco complicado eso, ¿no? Si la luz que tú tienes resulta que en vez de ser luz es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué será este juego de palabras? ¿Qué está queriendo decir esto aquí? Primero tenemos que recordar a quién está dicho esto. ¿A quiénes fue dirigido, según hemos visto los mensajes? ¿A quién está dirigido este mensaje? El Sermón del Monte. ¿A todo el mundo, a cristianos y no cristianos? No, está dirigido a sus discípulos. Si vemos, como bien se dice, se reunió con sus discípulos. Está hablando de los cristianos. O lo que se supone que son sus seguidores. Que no eran 12 solamente, eran más. De esos discípulos escogió a 12, separó a 12 como sus apóstoles. Pero eran muchos más discípulos. A esos discípulos Él le dio este mensaje. Y ellos están sobreentendiendo que tienen la luz. ¿No? Soy cristiano, soy discípulo, estoy en luz. Tengo la luz. Pero el Señor le está diciendo, si tú dices que tienes la luz, pero resulta que tu ojo, en plural singular, está manchando tu vida. Si resulta que tu ojo, que es una lámpara, no se está guiando, no se está guiando por la lámpara, que es la palabra de Dios. Esa luz que tú tienes, si tú no estás siguiendo esta palabra, si tú no la estás obedeciendo, es tiniebla. Así que si la gente del mundo que no tiene a Cristo, que está en oscuridad, la esperanza que tiene es la iglesia, y la iglesia no está siguiendo a Cristo, y la iglesia no está viviendo la palabra de Dios, lo que está diciendo el Señor aquí, entonces es oscuridad y oscuridad, no hay remedio. La oscuridad de afuera se encuentra con donde hay luz y resulta que también es oscuridad. Si yo estoy encadenado, hermanos, en el pecado, ¿qué yo necesito? Ser liberado de ese pecado. Pero si yo llego a una iglesia, a un lugar que dice que son cristianos, y me dice y el pastor predica que ese pecado ya no es pecado, ¿qué pasa conmigo? Nadie me libera, sigo encadenado, sigo en la oscuridad. ¿Se me sigue? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando la iglesia, independientemente de que sea popular, no deja de predicar la verdad de la palabra de Dios, entonces no hay luz para los que están en oscuridad. El que está en oscuridad llega en oscuridad, le predican oscuridad y sigue en oscuridad. No hay liberación para su pecado. Porque no hay confrontación de que eso es pecado y yo necesito ser cambiado.
Yo no necesito cambiar entonces si lo que estoy haciendo está bien, según predica ese pastor. Pero según esta palabra es pecado, está mal y estoy condenado, por consiguiente no tengo solución. Estoy en oscuridad de afuera y llego a una iglesia que sigue en oscuridad. Lucas, hablando sobre esto mismo, capítulo 11, versículo 35, mira lo que él añade en esto, palabra de Cristo también. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Wow. Qué palabra. Yo veo esto y me dijo, no suceda que lo que tú crees que es luz resulte que sea oscuridad. Porque no estás siguiendo el camino que es Cristo realmente. No estás viviendo según la luz de esta palabra, sino que estás dejándote llevar por donde va la gente, como dice Vicente, donde va la gente. Eso es lo que está bien, por ahora nosotros tenemos que cambiar para estar bien con los demás. Y déjenme decirle, hermanos, en el nombre del Señor, yo he pensado mucho en estas cosas algunas veces. Esta no es la primera vez que pasa. Ya la iglesia, o la supuesta iglesia cristiana, cometió este error antes varias veces. Porque cuando la sociedad se vendían personas como animales por su raza, la iglesia no solo cayó, sino que la aceptó. Y entre los hermanos estaban los que eran dueños de otras personas. Usted me puede pensar a mí, ¿cómo usted puede unir el mensaje de amor de Jesucristo con la esclavitud? ¿Cómo se come eso? ¿Y lo hacían? Sí, lo hacían. ¿Por qué? Porque era la sociedad. Porque era lo bueno. Ahora lo vemos malo, pero en aquella época era lo bueno. Era lo correcto. Y pasó. Se acabó la esclavitud y vino el racismo. Y porque el color de tu piel te mataban. Y resulta que habían diáconos en la iglesia y pastores en la iglesia que predicaban hoy domingo y el lunes se ponían la capucha blanca a matar gente de otra raza. ¿Pasó o no pasó, hermanos? ¿Por qué pasó? Porque la iglesia se dejó influenciar por la sociedad. Hermanos, eso mismito está pasando ahora. Más sutil. Porque están usando el término de la igualdad y de las minorías y todas esas cosas. Pero lo que están haciendo es la misma historia. Tergiversando lo que la palabra claramente llama pecado. Y cuando callamos eso y permitimos que eso entre en la iglesia, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y los resultados vienen. No vaya a ser que la luz que hay en ti, y claro que lógicamente esta es una luz entre comillas, ¿no?, sea tinieblas. Y en vez de ayudar al pecador para que salga de su pecado, lo hundes más en su pecado. Y es lo que es terrible que pueda estar ocurriendo, es terrible que pasó y es terrible que siga pasando. Quiere decir, hermanos, que entonces, para no caer en ese problema de la iglesia, el ojo de cada uno de nosotros tiene que ser bueno. Y para que nuestro ojo sea bueno, tiene que guiar la vida por una lámpara que se llama la palabra de Dios y obedecerla y seguirla, no importa qué. Y cuando hacemos eso, entonces hay esperanza porque estamos en luz. Sin importar cómo los de afuera nos llamen. Porque lo cierto es que, independientemente de los nombres que nos puedan poner, el pecador
que sinceramente busca la luz, la encuentra. Y de eso se trata el mensaje de Cristo. Liberación interior, paz, armonía con Dios. La oscuridad disipada, porque cuando llega la luz, la oscuridad desaparece. La luz es Cristo. Cuando el camino es definido, alumbrando por la palabra de Dios, Cristo el camino, alumbrado la palabra de Dios, la lámpara de nuestros ojos para nuestros pies caminar, entonces marchamos en luz. El ojo es bueno y hay iluminación. Y ahí en Lucas 11:36 es el mismo mensaje dicho por Lucas. Dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será, como dice, todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Así que la luz que necesitamos, la luz que disipa la oscuridad como símbolo del pecado y símbolo de lo negativo y de lo destructivo, cuando esa parte dice todo será luminoso. Esta expresión todo luminoso no les lleva a reflexionar en otros principios bíblicos que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo. No lo relacionan. Yo lo relacioné enseguida. Si estoy todo iluminado, quiere decir que el Espíritu Santo está teniendo todo el control de mi vida, que es lo que se llama la llenura del Espíritu. Por consiguiente, yo también puedo inferir otra cosa preciosa en cuanto al ojo bueno. Y es que proporciona, hablando del discípulo de Cristo, proporciona la vía para que seamos llenos del Espíritu. Y yo le veo mucho sentido a esto bíblicamente hablando. La llenura del Espíritu no es una experiencia emocional de un momento. Qué fácil sería así, ¿verdad? Y hemos visto. Soplo aquí, el Espíritu lleno, ¡pum!, la gente cayéndose, todo el mundo lleno del Espíritu. Soplo aquí, ¡pum!, la gente cayéndose, brincando, todo lleno del Espíritu. Honestamente, ojalá fuera así. Y que todos esos que se cayeron se levanten nuevas personas llenos del Espíritu con una vida diferente. Hermanos, eso no es así, ni funciona así, ni es así. No es la emoción que siente en un momento y mucho menos manipulación de mis emociones que me hagan sentir. Se trata de un caminar en Cristo bajo la luz de su palabra. Eso es llenura del Espíritu Santo. Cuando cada vez me parezco más a Cristo en ese caminar. Cuando cada vez más estoy, 100% va a ser imposible, pero me acerco más a la voluntad de Dios en mi vida, según yo la estudio en su palabra, según yo la medito, y yo muevo mi vida en esa dirección de la palabra de Dios, según yo muevo mi voluntad y mi camino alumbrado por la palabra y marcho yo, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi iglesia, bajo la dirección de su palabra, alumbrando mi camino, su palabra, y yo caminando por ese camino, desechando lo que está afuera. ¿Qué pasa con el cristiano? Es lleno del Espíritu Santo, hay llenura. La luz dice, todo será luminoso, todo será iluminado en mí, y esa luz será eficiente fuera de nosotros. Una vez siendo joven se me ocurrió con unos amigos meternos en unas cuevas. Estuvimos 3 días con sus noches, metidos en unas lomas por ahí, sin guía. Vaya, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y descubrimos lo que sabemos que eso es en todos lados, que en lugares de cuevas que hay agua, hay animales ciegos. Vimos unos camarones sin ojos. Y sabemos que es así. La oscuridad es tan grande que esos pobres animales ya pierden la visión, no tienen ojos, lo pierden todo. Y así está el mundo. Hasta que no tengan ojos del corazón abiertos por el poder del Espíritu Santo,
van a estar en su oscuridad y seguirán ahí, ciegos al mundo. Es verdad que la oscuridad molesta, perdón, la claridad. Cuando estamos mucho tiempo en la oscuridad, ¿qué pasa cuando abrimos los ojos? Nos molesta la luz. Hermanos, pero la luz es buena, no la oscuridad. Y la luz es Cristo. El ojo bueno es el que ilumina, no el que mantiene oscuridad, es el que libera del pecado, no es el que nos mantiene esclavizados del pecado. Y ese ojo bueno se refiere a mirar lo bueno, pero a seguir lo bueno. Amén. Según la palabra de Dios nos alumbra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque en ella encontramos vida, que es tu Hijo Cristo. Gracias porque en ella encontramos luz, que es tu Hijo Cristo. Gracias porque ella misma es una lámpara, que con un buen ojo podemos caminar un camino en victoria y en luz. Como discípulos tuyos, Señor, si hubiéramos estado ahí sentados en aquel monte escuchándote, queremos reflexionar sobre nuestras propias vidas. No juzgar lo que otros hicieron llamándose cristianos, no juzgar lo que otros están haciendo, pero analizarnos nosotros mismos y responder a esta pregunta con toda honestidad delante de tu presencia. ¿Realmente todo en mi vida está iluminado? En otras palabras, ¿realmente el Espíritu Santo tiene llenura de mi vida? ¿O hay lugares donde todavía tengo un control humano y carnal de ella? ¿Realmente mi vida está caminando conforme a los preceptos de tu lámpara? ¿O yo camino conforme a mi filosofía, a lo que crea que está bien, y me he olvidado de lo que tú dices? Y en ese análisis, Señor, yo quisiera que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos remueva, nos hable duro a nosotros, a cada uno en particular, para cambiar. Para abrir nuestros ojos a lo santo, a lo bueno, y cerrarlo a lo sucio. Para dirigir nuestra vida con una visión espiritual en tu camino que es Cristo, tu Hijo, con la luz de tu palabra. Ayúdanos en eso, Señor. A tomar decisión seria con nuestras prioridades, con nuestras decisiones, con nuestras inversiones, para hacer luz. Porque este mundo necesita la luz tuya. Y nosotros somos la luz, somos la sal. ¿Cuándo y solamente cuándo te seguimos a ti en tu palabra? Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.